Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Gómez Castrillón. Estoy en el curso quinto A de la jornada nocturna. Frente a la materia Teorías de las Organizaciones con el profesor Sergio Chica. El tema que voy a tratar a continuación es la innovación pública. La innovación pública la podemos manejar o la vimos desde tres autores, que es Ainara Osorio, Cristina Surbringen y Freddy Martínez. Estos tres autores manejan un concepto transversal, principalmente que es de co-creación o de colaboración, pero quiero tratarlos uno a uno para poder manejar cómo ellos presentan los temas y de acuerdo a eso poder sacar unas conclusiones. Primero, entonces, manejemos el tema desde la autora Ainara. Ella representa con un concepto la innovación pública frente a la gobernanza. ¿La gobernanza desde qué punto de vista? La gobernanza desde el Estado, que es eficiente, tiene una buena calidad y tiene una buena intervención. Todo esto va a un nicho o a un ecosistema de innovación. Estos ecosistemas de innovación son los stand-up, son los programas, los proyectos y la parte tecnológica que se presenta para poder manejar estos conceptos y modificar de alguna manera esta parte de implementación pública que se volvería una innovación. Entonces, hablemos la co-creación y la colaboración que maneja Ainara, que la maneja desde un punto de vista de tendencias. Esas tendencias es el concepto que une o interactúa frente a esos ecosistemas. Podemos tomar de ejemplo lo que actualmente en Colombia manejamos, que es el gobierno abierto, el gobierno en línea. Entonces, si lo manejamos desde este punto de vista, Ainara lo que hace es manejar el tema de ese gobierno abierto en pro de qué, de una transparencia, de ser abierto al público, de ser un tema colaborador y de ser confiable para los ciudadanos. Ahora, Cristina Surbinger, en su texto Innovación y co-creación son los nuevos desafíos para las entidades públicas o para la política pública principalmente. Ella la maneja, como lo dice en el texto, con un concepto de co-creación directamente. Esa innovación pública que maneja también un stand-up, unos ecosistemas, unos nichos de innovación, lo maneja con dos criterios, que uno es innovar socialmente e innovar públicamente, o sea, institucionalmente. Ya explicaré un poco más adelante esos dos conceptos que a pesar de que son muy unidos, son totalmente diferentes. Esos conceptos los trata de manejar desde una manera de transdisciplinaridad, que es una interacción en red. ¿Qué quiere decir? O sea, no vamos a hablarlo desde el punto de vista solamente administrativo, o sea, puede ser un administrador público, un administrador de empresas. No vamos a hablar solamente del tema jurídico, o sea, del tema de los abogados. No vamos del tema contable, que son los contadores, sino que también entran antropólogos, sociólogos, politólogos y todas estas disciplinas que pueden tener una tendencia diferente, pero que a la vez pueden unificar criterios que innoven en lo público. Y también menciona el tema de gobernanza, pero desde una parte colaborativa. Ella lo que hace mencionar es que esa parte colaborativa, esa gobernanza colaborativa, va en una parte de multiactor, o sea, va definido a la unión o la interacción de varios al mismo tiempo. Estamos hablando de las instituciones, de los ciudadanos, de empresas privadas que se pueden aplicar, la sociedad, los actores armados, bueno, todos los que conforman un Estado, que están en un territorio y que está conformado por las personas que habitan en él. Por último, hablemos de Freddy Martínez. Freddy Martínez, en su texto de innovación pública, pues para los funcionarios públicos y los ciudadanos, la innovación es la parte no solo desde conceptos, sino de momentos. Momentos como qué? Momentos como cuando ocurre una reestructuración
cuando hay una respuesta a una crisis o cuando se puede hacer una recomendación, una sugerencia, una queja. Allí es donde él dice que se puede crear un nicho o un ecosistema de innovación para que así se desarrolle ese programa. Obviamente no deja de lado el concepto de que todo va basado en un desarrollo tecnológico. Retomemos el tema, el desarrollo tecnológico no es solamente la parte física, o sea, los elementos como computadores, como ordenadores, como el hecho de la internet, los celulares, las tablets, todo lo que aplica tecnología, lo que nosotros creemos entre comillas que significa tecnología, sino que abarca los proyectos que colocan a funcionar esa tecnología. Él trabaja es con un fin, que lo llama es el progreso social. O sea, el valor público que va a tener la institución al momento de implementar una innovación pública, un programa para innovar en esa parte. Pero pues él lo menciona y lo aclara muy específicamente, y es que esa innovación, ese progreso social implica unos costos. Esos costos pueden ser que va a tener una incertidumbre, que va a tener necesariamente una inversión económica, va a tener un desbordamiento tecnológico, que ya también lo voy a aclarar un poco más adelante, necesariamente necesita una investigación, un uso de nuevos conocimientos y una mejora de resultados. Entonces, si hablamos de estos criterios, debemos decir que todos transversalmente en todos los conceptos de todos los autores, necesariamente debe aplicar cierta complejidad. ¿Una complejidad de qué manera? Se hace una complejidad de menor escala a medida de que es una innovación pública siempre y cuando sea a corto plazo los resultados que allí se presentan. ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo decir que es innovador irme yo a quejar para poder que me represente a mí o me cubra una necesidad de la cual yo estoy haciéndole el uso de mis derechos como ciudadano, y es que en 5 años me contesten o me den el arreglo en la casa como yo la necesito, sino que la idea de innovar es que esas tendencias se disminuyan al momento de que cuando la persona, esa interacción que se vaya a hacer, pues se relacione de una manera clara y con calidad y eficiente. ¿Eficiente en qué manera? En que va a disminuir los tiempos que normalmente pasan. Entonces, digamos que ya hablamos de los conceptos que manejan todos. Ahorita ya hablemos de una relación que tienen todos estos al mismo tiempo. Entonces, hablemos que todos hablan de una co-creación, o sea, tanto Ainara, tanto Cristina y tanto Freddy Martínez hablan de que en sí la innovación pública se refleja en una colaboración o una co-creación que va destinada a que esa innovación genere unos resultados. Obviamente, cuando hablamos de empresa privada, los resultados hablamos es de capital, que mejoren mis ganancias, que me traiga más clientes. Pero como yo no estoy en una empresa privada, sino que estoy en una entidad pública, estoy en una institución pública, estoy hablando del Estado, no voy a vender servicios, sino que voy a ofrecer los servicios. Entonces, esos servicios son los que me van a reflejar a mí si yo estoy innovando públicamente o no. Ahora, si yo quiero reflejar esa innovación, debemos de tener en cuenta, como lo había mencionado, que el eje transversal y para mí el concepto principal que manejan es la co-creación o la colaboración, o sea, es una interacción en red. No es solo el hecho de yo montar un programa, presentar el proyecto y aparte de eso crear una infraestructura grandísima a unos altos costos, si esto a mí no me repercute en mejorar esa calidad del servicio, en mejorar esa tendencia que tiene el gobierno de una transparencia, como le decía Ainara, o sea, de hacerme más partícipe al ciudadano. Entonces hablemos de la complejidad que tiene la innovación pública frente al carácter de la interacción en red que va a tener, de la tendencia de un gobierno que quiere mejorar el servicio, ser transparente y necesita una cooperación para ser confiable, tendría que crear una innovación. Entonces, digamos, hablemos de los CADES aquí en Bogotá. En Bogotá, eso fue una innovación pública en su momento porque en otra parte del país no hay otra institución que se globalice como lo hace el distrito, pero globalizar no quiere decir que va a ampliar los servicios, sino que lo que hace es unificarlos, o sea, genera una interacción directamente con el ciudadano
que va a un solo punto y ahí puede solucionar no solamente un solo problema, sino varios, o puede pedir información, es más, o puede crear una recomendación. Diferente a lo que ocurre en otras partes, donde si uno necesita ir al acueducto, pues tiene que ir directamente a esa dirección, tiene que generar un recurso, tiene que generar unos documentos y si quiere hacer otra cosa, pues tiene que dirigirse después a otro punto. Entonces, si hablamos de ese punto de innovación, debemos de entenderlo como lo hacían los autores, a que esto es transversal, o sea, que el uso de los recursos eficientemente del Estado crea una gobernanza de una manera que genere unas tendencias y por ende cree un progreso social. O sea, el fin de esa innovación pública es el valor social que genera o el cambio que genera en ellos. Entonces, por eso hablamos de que es una tendencia que es a nivel del siglo XXI. Casi todos hablan en una época que es a estas fechas, porque anteriormente el gobierno era retrógrado, era burocrático, era una tendencia a que no se innovaba, sino que de arriba hacia abajo solamente creaban políticas públicas de acuerdo a lo que ellos creían que era eficiente y de buena calidad, independientemente de los resultados que tuvieran o independientemente de la interacción que el ciudadano, o sea, si le parecía bien, si le parecía un buen servicio o una buena calidad del servicio. Entonces, eso no sería una buena intervención estatal, sino que efectivamente se genera una innovación es cuando cambian esas tendencias, cuando cambian esa estructura que ya tenían desde hace muchos tiempos. Entonces yo concluyo, de acuerdo a todo lo que he leído frente a la innovación pública, y es que efectivamente la innovación pública es necesaria y más que todo en el ámbito que tenemos actualmente, que es un tema de globalización, donde no necesariamente se tiene que institucionalizar una política que va a generar unos problemas mayores para los ciudadanos, sino que es al revés, o sea, es cooperar con ellos, correlacionarse, interactuar, mirar de qué manera ellos me hacen a mí mejor como institución y con eso poder generar una tendencia, como le decía Ainara, que estoy totalmente de acuerdo, que es en pro de una transparencia, que es en pro de lo público, que es en pro de la colaboración y hacerme a mí como gobierno más confiable y veraz para el ciudadano normal. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya servido este tema.